Mateo. ¿Mateo cuánto? 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Inclinemos nuestro rostro para conversar con el Señor. Ay Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estar reunidos en este lugar. Tú nos bendices y este es un privilegio muy grande de poder establecernos acá en esta sede que ha sido santificada para un propósito muy especial, el alabar y bendecir tu santo nombre. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos escuchar palabra todos los días, una palabra que refresque nuestros espíritus, una palabra que apague, que sacie la sed de nuestra alma, una palabra que nos haga sentir de que tenemos una carrera que correr, que hay amor en este mundo, Señor, pese a que tu palabra está declarando que no hay amor, pero sabemos que para los hijos de Dios el amor está dentro de nosotros y podemos dar amor a los demás. Muchas gracias, Señor, y mientras estemos predicando, que tu Santo Espíritu se esté manifestando en nuestras vidas. El toque maravilloso de tu Espíritu Santo, como ese dulce silbo, apacible viento, Señor, pueda refrescar nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hoy día vamos a hablar acerca de las decisiones. Yo creo que para nadie es un misterio de que todos los días nosotros tenemos que vernos enfrentados a distintos tipos de situaciones y debemos tomar ciertas determinaciones en distintas áreas. Hay decisiones de menor importancia y también otras decisiones que son de mayor importancia. Por ejemplo, decidimos en el día qué camisa nos colocaremos, qué vestón nos colocaremos, qué medio de transporte utilizaremos para ir al trabajo. Decisiones mucho más importantes como, por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, dónde voy a ir a trabajar, con quién me voy a casar, me quedaré acá en la Unión o me iré a Santiago en busca de mis sueños y mis anhelos. Es decir, todos los días nosotros debemos tomar decisiones en distintas áreas de nuestra vida. Eso, amados hermanos, uno tiene que tenerlo sumamente claro. Ahora Dios nos dio el privilegio, la potestad, la capacidad de tener libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos escoger el camino por el cual queremos andar en la vida. Si queremos andar por este camino o por este otro camino. Hay quienes dicen que por el hecho de ser creyentes, que por el hecho de pertenecer a una denominación evangélica o de haber sido bautizados, nosotros tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. Pero les tengo una noticia que no es tan alentadora. Nosotros no somos robots. Dios no nos programa con un control remoto para que tomemos buenas decisiones. Él nos ayuda, Él nos guía a través del Espíritu Santo, pero también debemos colocar de nuestra parte y ser sensibles a la voz de Dios. Si queremos tomar buenas decisiones, si queremos escoger hacer el bien, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, con respecto a las decisiones que uno toma en la vida, hay algunos puntos que son bien interesantes en conocer. Como por ejemplo,
El primero, las decisiones nos enseñan a ser responsables. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice la palabra del Señor que Dios colocó al hombre, al primer hombre llamado Adán, en el huerto, con una responsabilidad para que lo labrara, o sea, para que lo trabajara, pero también le dio una orden. ¿Y cuál era esa orden? Que no debía comer del fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una orden estricta de parte de Dios y había que obedecerla. Ahora, como Dios es todopoderoso, Él podía haber cercado alrededor del huerto, haber puesto ángeles custodios y haber colocado un letrero diciendo: de aquí hacia acá nadie puede pasar. Pero no había ninguna barrera física que impidiera que el hombre se acercara. Y esto es lo lindo, hermano, que Dios le dio al hombre la capacidad de escoger, la capacidad de decidir por el camino por el cual quiere andar, la capacidad de hacer el bien o de hacer el mal, de elegir entre Dios o el enemigo de Dios. Mas nosotros elegimos al Señor, ¿no es cierto? Amén. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Adán comió del fruto del árbol prohibido. Pero no solo eso, sino que le echó la culpa a la mujer. Y la mujer a su vez le echó la culpa a la serpiente. En otras palabras, ellos trataron de justificarse a sí mismos. Mas Dios, cuando los confrontó, le dijo que ellos eran los responsables de ese pecado. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir el Señor a través de esta palabra? Que debemos ser responsables de las decisiones que tomamos en la vida. Pero muchas veces adoptamos la misma actitud que Adán. Le echamos la culpa a otra persona o a la circunstancia. La persona alcohólica que bebe mucho le echa la culpa a tal hombre en el pasado que lo motivó, lo incitó a tomar alcohol. El marido agacha la cabeza diciendo: ella fue la culpable, ella me tentó. Las autoridades de los gobiernos de América del Sur le echan la culpa a la inflación, le echan la culpa a lo que está sucediendo en Ucrania, la subida del dólar. Pero no se hacen responsables de sus actos o de sus decisiones. ¿Cuál es la palabra que Dios nos está entregando? Que no debemos mirar hacia el lado, que no debemos mirar a las otras personas queriendo tapar el sol con la mano. Nosotros fuimos responsables de muchas situaciones que ocurrieron en el pasado y decidimos mal. Pero ¿saben cuál es la palabra gloriosa que el Señor nos entrega? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Si bien es cierto, las decisiones que tomamos en el pasado nos causaron mucho dolor, mucha tristeza, pero esas situaciones nos sirven para no volver a cometer los mismos errores, sino para crecer y de ahora en adelante tomar las decisiones con mucho más cuidado. ¿Cómo nos ama el Señor?
Lo que uno se ha dado cuenta en el último tiempo, hermano, es que las decisiones, o más bien dicho, hay situaciones que se presentan más de una vez en la vida. Y Dios nos prueba. De la misma manera que el apóstol Pedro negó a Jesucristo en 3 oportunidades, él en 3 oportunidades, Jesús en el mar de Tiberio le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ay, yo me recuerdo, en el pasado era bien malhumorado, un tanto agresivo en el campo. Me llenaba de ira cuando los vecinos abrían de manera de adrede el cerco para que pasen los animales al otro lado. Y teníamos serios conflictos. Pero cuando Cristo llegó a mi corazón, un día pasó lo mismo. Pero yo también me di cuenta de que estaba equivocado, porque me ponía demasiado malhumorado y en vez de establecer una conversación, un diálogo con la persona, entrábamos en el confrontamiento. Y un día fui y le pedí perdón a mi vecino. Mi vecino quedó sorprendido, como para adentro. Pero yo sentí una paz tan grande en mi corazón, porque Dios estaba trabajando en cuanto a la humildad. El orgullo hay que desecharlo, pero la humildad tiene que aparecer. Si hay alguien que te hace daño, hermano, si hay alguna situación complicada en tu vida, no te desesperes. Si en el pasado actuaste con agresividad o te precipitaste en tomar una decisión, o de pronto quisiste hacer las cosas a tu modo, hoy día, con la sabiduría de Dios, con el Espíritu Santo trabajando en tu corazón, tú respondes de otra manera. El Señor cierra la boca de los leones, cierra la boca de tus enemigos, de las circunstancias adversas. No debemos desesperarnos. Y si hay alguien que te está infernizando la vida, Señor, cállale la boca. Coloca paz en ese corazón. Gloria a Dios por eso, hermano. Segundo punto, la oración es una ayuda eficaz para tomar buenas decisiones. Vuelvo a repetir. La oración es una ayuda eficaz para tomar buenas decisiones. Segundo punto, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué maravilloso es el libro de Nehemías, ¿no? Yo recuerdo al hermano Juvenal acá presente el año pasado, cuando toda la semana nos estaba hablando acerca del libro de Nehemías. Nehemías, al conocer la condición en la cual se encontraba Jerusalén, estaba totalmente destruida. Los muros estaban derribados y las personas que habitaban en ese lugar estaban en una miseria, en una pobreza lamentable. Dice la Biblia que estaban en desgracia. Y Nehemías era judío. Entonces, en vez de hacer caso omiso, de no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, él se sintió muy triste porque sus hermanos la estaban pasando mal. Él tenía un buen trabajo, él era copero del rey. Un trabajo fabuloso en el sentido de que tenía pan, tenía abrigo, tenía vivienda y un buen salario. Pero él, en vez de seguir haciendo lo suyo, dice la palabra del Señor que sintió un deseo de ayudar a su pueblo. Pero antes de ayudarlo necesitaba orar y pedir la dirección de Dios. Y saben, la oración de Nehemías fue tan contundente, fue tan maravillosa. Y solo quiero resumir en qué consistía la oración de
de Nehemías. Estaba compuesta de alabanza, alababa a Dios mientras oraba, acción de gracia, le daba las gracias por lo que había hecho, estaba compuesta de arrepentimiento, de las peticiones y del compromiso. Él oró y ayunó durante varios días y tuvo tristeza por el pecado de Israel. Pero además de la tristeza del pecado de Israel, él se arrepintió profundamente de su pecado y tuvo el deseo de acudir hasta Jerusalén. Él terminó de orar y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que ir a Jerusalén con un grupo de valientes, con un grupo de hombres trabajadores para levantar el muro de Jerusalén. Dice la Biblia que en tiempo récord, en 52 días, levantaron esa muralla. Si ustedes van a la Biblia, de pronto el enemigo coloca sus agentes, sus cómplices. Reyes se levantaron en contra de Nehemías y trataron de frustrar ese plan. Pero cuán grande y poderoso es el Señor, que no permitió que esos reyes extranjeros se burlaran del pueblo y lo aniquilaran, sino todo lo contrario. Nuestro Dios Todopoderoso desbarató los planes de esos reyes y los judíos pudieron levantar ese muro, el muro de Jerusalén. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esta palabra? Que antes de tomar una decisión, que antes de emprender un negocio, que antes de ir hacia un lugar o hacia otro lugar, debemos orar. Debemos orar. Y si tú te sientes presionado, amado hermano, presionada por las circunstancias, o hay alguien que te dice, pero tienes que tomar la decisión ahora, es ahora o nunca, no le hagamos caso, hermano. Aunque se molesten, aunque rabeen, como dice el dicho, pero tomemos la decisión en cuanto a nuestras rodillas. Yo siempre me acuerdo de un pastor que me decía: Harold, lo que tú estás proponiendo es algo bueno, pero déjame conversar con el Señor. Pero yo decía: pero ¿y por qué no tomamos la decisión más rápido? No, déjame conversar con Dios. Y él conversaba con el Señor, era sensible a la voz del Espíritu, y al otro día sabía cuál era la respuesta. Y me decía: ¿está bien, hermano? No es el tiempo de Dios todavía. Cuando oramos, Dios nos da claridad. Y tenemos las cosas sumamente claritas y transparentes. No hay dobleces. Sabemos para dónde ir y qué hacer. Que Dios nos bendiga por esta palabra, amado hermano. Y tercer punto. Seguir a Cristo demanda o requiere decisiones difíciles. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, dice la Escritura, que era un publicano. Era un judío que prestaba servicio al Estado de Roma. En otras palabras, era un cobrador de impuestos. ¿Quiénes de nosotros amamos a los cobradores? No hay nadie, ¿no es cierto? Él era mal mirado por su propio pueblo. Era menospreciado y rechazado por los judíos. ¿Por qué razón? Porque él cobraba más de la cuenta. En otras palabras, se hacía un sobresueldo. Y la diferencia quedaba para él. Era un hombre rico, que tenía una buena posición social. Yo me imagino que no tenía problemas materiales. Tal vez vivía en el mejor barrio residencial de Jerusalén. Sus hijos en los mejores colegios de la época. Su esposa vistiendo los mejores vestidos. Él llegaba cargado de abarrotes.
de fruta, pescado, pan, etc. a su hogar. No tenía problemas materiales. Sin embargo, existía un profundo conflicto en su corazón, una terrible lucha, porque él sabía que estaba haciendo lo incorrecto. Él sabía que estaba adoptando una actitud rebelde hacia Dios. Y su corazón sufría. Y un día estaba sentado al banco de los tributos, una vez más haciendo la misma rutina. Pero cuán glorioso es el Señor que ese día Él apareció en escena. Y cuando Cristo aparece en escena, todo se transforma. Cuando Cristo aparece en escena, todo se transforma, hermano. Hay un giro de 180 grados y eso es lo lindo. ¿Qué fue lo que sucedió? Él estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Podría haber sido un día más, como cualquier otro día. La misma rutina, el mismo trabajo, observando a la misma gente, siendo rechazado y menospreciado por sus compatriotas. Tal vez en esa época había niñitos que pasaban por al lado y su madre le decían, cuidado, ese es un mal hombre, pásate para el otro lado. Pero Jesús apareció y le hizo un llamado, una invitación, sígueme. Así de simple. Sígueme. Ven, sal de donde tú te encuentras. Sal de esa somnolencia o sueño espiritual. Sal de ese conformismo. Sal de tu propia maldad. No te quedes allí, Mateo, porque hay un propósito en tu vida y yo quiero hacer cosas grandes contigo. La palabra sígueme significa esperanza. La palabra sígueme tiene una connotación totalmente espiritual. Es cuando vemos las cosas diferentes. Es cuando se abren los cielos y ves la gloria de Dios. La palabra sígueme significa no te quedes allí, sino avanza. Cristo te está esperando. ¿Se acuerdan ustedes cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal? Dice la Biblia que despertamos a un mundo espiritual. Mateo siguió al Maestro. Nosotros ese día también lo comenzamos a seguir, pero la pregunta es la siguiente: ¿lo estamos siguiendo completamente? ¿Estamos siguiendo al Maestro con nuestra alma, con nuestro espíritu y con nuestra mente? ¿Cuántos jóvenes se han ido de la iglesia, hermano? Wow. El otro día conversaba con una persona joven y me miraba con unos ojos de resentimiento, una mirada fija, como queriendo decir, yo no quiero volver a la iglesia, no me moleste, echándole la culpa al Señor de la situación que estaba atravesando. Hay que dejar atrás las cosas de este mundo, ¿no? Dejar atrás las modas, la internet, el celular. El celular es bueno para comunicarse con otras personas y también debemos disciplinar nuestro corazón y moverlo hacia cosas que realmente son importantes y nos informan. Las noticias son buenas, la palabra de Dios mucho mejor, etc. Pero hoy en día uno ve a los jovencitos todos los días con el celular, se levantan con el celular y cuando uno les habla, te miran medios enojados y continúan con el celular. Hay que dejar el amor al dinero y las riquezas materiales que el mundo ofrece. La gente piensa muchas veces que el dinero lo es todo y engañan a otras personas por dinero. Y eso uno lo ha vivido de cerca en cuanto a algunos
personas conocidas y a uno le duele en el corazón cuando no hay arrepentimiento. El dinero ayuda bastante, pero ese dinero no puede ser sinónimo de avaricia, de ambición o de hacerle daño a otra persona. Seguir a Cristo demanda decisiones difíciles. Para seguir a Cristo tendremos que dejar una relación sentimental. Para seguir a Cristo tendremos que dejar algún negocio que nos están ofreciendo en esta hora. Tendremos que abandonar la casa de algún pariente, de algún familiar que no es creyente. A lo mejor a ustedes cuando jovencitos les pasó eso. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para Cristo sea toda honra y gloria, para nosotros su misericordia. No hay nada más hermoso. Y vale la pena seguir al Maestro. Vale la pena seguir a Jesús. Quiero finalizar este mensaje contando el testimonio del pastor Kim. A lo mejor muchos de ustedes o algunos habrán visto este testimonio en las redes sociales. Esto sucedió en la década del 50, en el siglo pasado. El pastor Kim era un hombre consagrado a Dios. Ustedes saben cómo es la situación en Corea del Norte. Predicar la palabra es uno de los trabajos más peligrosos, porque esa nación es sumamente estricta y tienen un régimen comunista. Y en esa época, el pastor Kim se reunía con 27 miembros en una alcantarilla. En YouTube sale por si acaso. Se reunía en una alcantarilla para predicar la palabra, para orar y para adorar al Señor. Y nosotros sabemos lo que es una alcantarilla. Es cuando es un conducto subterráneo donde se recogen las aguas de las lluvias y también las aguas que vienen de las casas. Es decir, es un lugar insalubre, un lugar contaminado, es agua contaminada. Sin embargo, para no ser descubiertos, ese era uno de los pocos lugares donde los creyentes podían estar más o menos seguros. No había iluminación. Los hermanos no tenían un púlpito donde colocar la Biblia, no tenían un equipo de sonido. Sin embargo, todos ellos hacían reuniones de oración con la Biblia que el pastor Kim le estaba leyendo. Pero un día, dice la historia, que el gobierno comenzó a hacer una carretera y comenzó a utilizar esas máquinas que se llaman apisonadoras, y de pronto se dio el terreno y descubrieron que abajo habían personas adorando a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? El oficial que estaba a cargo de esos trabajos de remodelación de la carretera mandó a buscar a unos soldados para que se llevaran a los hermanos y al pastor Kim a la plaza de la aldea donde ellos vivían. Koksan se llamaba la aldea. Y allí, ante una multitud de 3.000 personas, esos miembros de iglesia junto al pastor serían ejecutados. Mas antes de la ejecución, le hicieron una pregunta a los comunistas. El oficial comunista le dijo que se retractara y que escupiera sobre la Biblia. Y el pastor Kim y los demás miembros de su congregación dijeron: no lo haremos. Si no lo hacen, los vamos a matar. Escupan sobre la Biblia, sobre ese libro de mentiras, decían ellos. No lo haremos. Se mantuvieron firmes en la fe. Después, el oficial mandó a buscar a 4 niños que los apartó del grupo de sus padres y les dijo: si ustedes no se retractan, voy a matar a estos niños
a sus propios hijos. Y allí esos niñitos, dice este testimonio, que le colocaron una soga al cuello. Y los padres dijeron, no lo haremos. Se acercaron donde sus hijos, le dieron un beso y le dijeron, allá arriba en el cielo nos vemos. Y esos niñitos los mataron, murieron silenciosamente. Les doy la última oportunidad. Retráctense y nieguen la fe en Cristo. Pero ellos volvieron a decir de manera mucho más rotunda, no lo haremos, porque creemos en un solo Dios, no lo haremos. Entonces ordenaron a que los colocaran en fila, tumbados en el pavimento, para que pudiera pasar la apisonadora. La apisonadora son esos rodillos grandes que se utilizan para hacer caminos. ¿Y saben lo que sucedió? Al igual que nuestros hermanos de la iglesia primitiva, cuando eran metidos en el foso de los leones, o cuando eran untados en un poste con brea, con una sustancia resinosa y le prendían fuego, al igual que esos hermanos, ellos comenzaron a cantar. Y mientras cantaban, la apisonadora pasó y trituró sus huesos y sus cuerpos. Pero ¿saben qué era lo que cantaban? Era un himno cristiano, hermano. Y este himno decía, más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor, oh Cristo, por ti. No negaron nunca la fe cristiana. Hombres consagrados en una nación que no creían y tampoco hoy día creen en el Señor, creen en Dios. Firmes en su fe. Nunca se debilitaron, nunca se retractaron, sino que con más fuerza que nunca, aun cuando ellos estaban viendo la muerte, pero continuaron hacia adelante hasta la victoria final. ¿Se imaginan cuando el Señor Jesucristo salga a recibirlo? Con los brazos abiertos. ¿Qué le dirá al pastor Kim y a su congregación de 27 miembros? Una pequeña congregación, pero firmes en el Espíritu. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seguir a Cristo demanda decisiones difíciles muchas veces. Tendremos que lidiar con personas que piensan de manera diferente. La iglesia está siendo perseguida hoy en día. Si vemos lo que está saliendo en las noticias, nos damos cuenta de que le están dando chipe libre al aborto, chipe libre a la prostitución, a la marihuana, al casamiento entre personas del mismo género, como nunca antes se había visto. Y nosotros, por predicar la palabra, dicen que ya no vamos a poder salir a las calles porque no lo van a permitir las autoridades. Pero vale la pena seguir al Maestro. Tenemos que mantenernos firmes, hermano. Estamos en los últimos tiempos, son tiempos de pandemia, son tiempos difíciles. Dios nos ha probado todo este tiempo, pero estamos conscientes de que hemos salido victoriosos. ¿Y sabes cuándo tú te sientes victoriosa o cuándo yo me siento victorioso? Cuando siento la presencia del Dios viviente en mi corazón. Cuando tú realmente tienes un encuentro personal con Cristo y lo sientes en tu vida. Tú sabes de dónde vienes y para dónde vas. Y ni siquiera le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que la muerte es un tránsito hacia una vida mucho mejor, una vida mucho más próspera, donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. No habrá nada de esas cosas.
Que siempre exista ese cántico en nuestro corazón, esa alabanza, diciendo: más amor por ti, oh Cristo. Nada, ni no deseo nada más que a ti, Señor. Que Dios nos bendiga por esta palabra. Tomemos decisiones, hermano. Tenemos que tomar decisiones todos los días. Y que el Señor nos guíe y nos ayude a través de su Santo Espíritu para no equivocarnos. Lloremos los unos por los otros, hermano. Si estás pasando por una dificultad, Dios te da sabiduría en esta hora. Y a través del Espíritu Santo de Dios te guía para que tomes la decisión correcta, para que no te equivoques. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a estar orando por esta palabra y después nuestro hermano Juvenal nos va a estar llevando en una hermosa alabanza de adoración. Y si hay alguien que desee pasar, puede hacerlo en el nombre del Señor para estar orando por su necesidad. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, muchas gracias. Porque la palabra salió ungida con el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos con todo el corazón. En esta vida tendremos que tomar muchas decisiones. Todos los días nos vemos enfrentados a distintos tipos de situaciones. Decisiones en el trabajo, decisiones en el hogar, en el ministerio. Oh Señor, en el pasado caminábamos desorientados, éramos prisioneros de nuestro mal humor, del orgullo, del resentimiento, de sensaciones y sentimientos negativos. Pero hoy día todo es diferente, porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Tú nos ayudas, oh Dios, para tomar buenas decisiones, más también nos pides que seamos disciplinados espiritualmente, que todos los días le demos lectura a la palabra, la estudiemos y la obedezcamos. También nos está diciendo que debemos orar con insistencia, que debemos ayunar, oh Dios mío. Bendícenos, Señor, en esta hora.